Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando cómo vamos a trabajar con los circuitos del dominio fasorial y partimos revisando lo que vimos en la clase pasada, el viernes 15, donde primero realizamos un ejercicio donde nos pedían calcular la impedancia vista a través de los terminales AB, considerando un ómega de 6 radianes por segundo. Aquí pueden ver ustedes que teníamos ciertos elementos que estaban definidos como inductores, capacitores y resistores. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros para poder calcular es tomar en cuenta la frecuencia, recuerden que buscamos la impedancia equivalente, y obtener así la impedancia de cada elemento. Para el caso de los resistores, la verdad es que nos queda tal cual. Nos queda, por ejemplo, 1 ohm, 4 ohm, totalmente igual como lo tenemos. Y en el caso de los inductores y capacitores hay que usar estas expresiones. O sea, nos queda que Z es igual a omega L para el caso de inductores. Así calculamos Z, Z30 ohm, J30 ohm, ¿cierto? J14 ohm y J12 ohm, que los dejamos ordenados acá. Y con los inductores dijimos que eran iguales a menos J sobre omega C. Así que los calculamos y nos queda entonces menos J1 y menos J3 medios ohm. Se pasa que no le puse el ohm. Y luego empezamos a agrupar. Como pueden ver acá, tenemos ciertos elementos que están en serie. Por ejemplo, esa impedancia de menos J1 y esta de J12. Así que las juntamos. También esta impedancia de menos J3 medios y la de 14 o J14. Y esta está en paralelo, ¿cierto? 4 ohm con J30 ohm. Así que las calculamos y las obtuvimos. Esto lo hicimos con la calculadora, de hecho. Y empezamos a juntar los elementos. ¿Sí? Creo que también les mostraba yo cómo se podía agregar un programa, una función en la calculadora. Luego nos quedan entonces estos tres elementos en paralelo. Aquí la verdad es que ocupamos esta expresión, que es como la original de cómo se calcula el paralelo, que nos resultan menos operaciones. Y finalmente sumamos más uno. Así que llegamos a esta impedancia equivalente, como pueden ver que es un número bastante grande. Si lo dejamos expresado de forma aproximada, usando cuatro cifras significativas, nos queda en forma rectangular, como 3,399 más J 1,960 ohm, o como 3,923 con ángulo de 29,27, perdón, 97 ohm. Eso es lo que realizamos para el caso del cálculo de las impedancias equivalentes. En realidad es lo mismo que antes, solo que ahora nos quedan elementos que van a ser números complejos. Después de eso empezamos a trabajar con un circuito donde teníamos acá un voltaje V sub 0 de T y nos pedían calcularlo. También tenemos fuentes de corriente, dependiente y una independiente, capacitores, inductores y resistores. Así que primero llevamos el circuito completo al dominio fasorial, calculando las impedancias correspondientes a cada elemento y convertimos también cualquier sinusoide que aparezca como un fasor. Así que en el caso de esta fuente de corriente nos queda 3 con ángulo de 90 menos 90 grados, debido a que está definida como un seno. No pusimos acá la tabla, pero en definitiva cada vez que sea un seno tenemos que quitarle 90 grados a nuestro ángulo. Si es que es coseno nos queda tal cual. Y con eso dejamos todo expresado. Ahora también este B0 va a ser un fasor. Y procedemos. Se aplica el método tal cual como nosotros lo aplicábamos antes. Calculamos aquí la corriente I1, I2 y 3. Y 3 queda inmediatamente definida como menos 3 con ángulo 0, debido a que va en sentido contrario a lo que está indicando la fuente. Aquí nos quedaba cierto que el I1 era igual a 2V0, donde el V0 es finalmente la tensión que recae sobre ese elemento, así que sería 1, que sería la impedancia, por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir I2. ¿Ya? Recuerden que aquí se cumple la ley de Ohm también sin ningún problema, solo que ahora es una impedancia, pero la referencia en sí es la misma. Despejamos entonces esta expresión, o esta ecuación, y luego la malla 2, calculamos también dándonos cuenta que es el caso base, vale decir, solamente hay resistores, así que aplicamos la LKB simplemente. Lo hicimos acá y llegamos a esta ecuación. Luego con ambas ecuaciones pudimos resolver así el sistema que nos dio estas corrientes. Mi recomendación aquí es trabajarlo en aproximado, ¿cierto? Y forma polar, para el caso de calcular corrientes voltaje, usando, como les decía, cuatro cifras significativas. Después nos quedaba únicamente calcular B0, que recordamos que era igual a 1 por I2. Así que nos queda numéricamente igual, solamente con voltaje.
Y para poder volver al dominio del tiempo, lo que nosotros hacemos es tomar esta magnitud, representarla acá, y luego de eso dejarlo expresado como un coseno de la frecuencia angular que teníamos originalmente, que era la que estaba definida acá, y el ángulo queda tal cual. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos dejarlo como seno, tendríamos que sumarle 90 grados, lo cual quizá por ahí podría inducirnos a errores, así que mi recomendación es que lo dejen como coseno directamente. Y si alguien se pregunta por qué son 2 radones por segundo, la frecuencia angular en realidad es porque si yo tengo un circuito, un sistema que estoy excitando una frecuencia determinada, por ejemplo, en este caso 2 radones por segundo, el circuito me responde a esa frecuencia. ¿Ya? Y si que yo tengo diferentes frecuencias a las cuales se está excitando el circuito, en realidad el circuito va a responder a ambas frecuencias. Y ahí vamos a ver que podemos calcularlo para ambos casos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es, primero, resolver un problema un poquito diferente, en realidad las mismas características, como para ir reforzando, calculando un voltaje y una corriente, y después vamos a ver qué sucede cuando hay frecuencias diferentes. ¿Ya? Así que vamos a buscar un problema. Cualquier duda me comentan, mientras yo busco por acá algún problema interesante. Vamos a buscar alguno interesante. Por si acaso también nos podrían preguntar un circuito a partir de esta parte. O sea, podríamos tener ya todo definido el dominio de la fase y después yo calculo, por ejemplo, el P0, el I0, pero no retorno al dominio del tiempo porque no conozco las frecuencias, a lo que me indiquen alguna. Esa es una pregunta válida. Vamos a buscar una por acá. A ver, por aquí tengo una. Vamos a ver si me sirve. Esta está bien, bien buena. Vamos a resolver. Y por acá. Ahí tenemos un problema. Ahí. Y vamos a calcular entonces, como nos piden ahí, el voltaje y la corriente con respecto al tiempo. Claramente tenemos, en este caso tenemos un inductor, la verdad, no tenemos tantos más elementos, pero aún así nos sirve. Sería entonces clase número 25. Hemos tenido bastante ya, ¿eh? Y esto sería lunes 18 del 10. Ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? En principio, como les decía, tenemos que llevar el circuito al dominio de la fase, dominio fasorial, y obtener finalmente las impedancias de cada uno de los elementos pasivos, como por ejemplo él y él. Y después para las fuentes tenemos, cierto, que también representarlas como un fasor. En el caso de estas fuentes que tienen un valor así, lo dejamos simplemente como 2B0, ¿cierto? Acá esta va a quedar como 3I0. Y esta fuente va a quedar representada, ¿cierto? Como 5 con ángulo D. Y aquí sería, como está definido como un seno también, 120 menos 90. Así que nos quedaría 30 grados. Volt. ¿Ya? Con eso vamos a estar ok. Representamos el circuito en el dominio fasorial. En el dominio fasorial. Así que partimos. Nos queda así esta fuente.
dijimos que era menos más, recuerden que una fuente de voltaje dependiente, en este caso una corriente. 3 y 0, también representado como un fasor y 0. Acá el resistor nos quedaría entonces simplemente 4 ohm. Acá nos va a quedar como un resistor también, recuerden que no depende de la frecuencia, que en este caso es de cuánto, es de 2 también. Vamos a ponerle aquí omega igual 2, para no olvidarnos. Y este es de 2, y hay una tensión definida, que la vamos a dejar acá como más menos V0, también como un fasor. Luego está esta fuente, más menos 5, como está definido como seno, le quitamos 90 grados al ángulo, así que serían 30 grados, como les decía. Estos son voltios. Ahí. Y tenemos otra fuente por acá, una fuente en este caso dependiente, pero es una fuente de corriente, que depende de voltaje en este caso. Ahí. Y la corriente va hacia acá. 2V0. Y tenemos un inductor. ¿Cuánto nos daría la impedancia de ese inductor? Vamos a calcularla, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí como una especie de ZL. Recuerden que eso era igual a J omega L. J omega L, tenemos que el omega vale 2, así que nos queda J por 2, y el L es de 6. Así que nos queda simplemente J12. Vamos a ponerlo en negro. J12. Es el único elemento que, en este caso, los elementos pasivos que no tiene un valor constante, o sea, que depende en realidad de la frecuencia. Ahí. Y vemos entonces que estaríamos ok. Me parece que no nos falta nada. Ah, no, me falta algo, sí. ¿Qué me falta? Definir la corriente. Ahí. Definir la corriente y con eso estamos ok. Así que aquí podemos usar cualquier método. Podríamos usar nodo, podríamos usar malla. ¿Ya? Van a elegir ustedes. De hecho, con el caso de nodos hay veces que nos cuesta un poquito obtener los coeficientes, pero vamos a practicarlo igual. Creo que ustedes definan eso si usamos nodos o mallas. Yo me hidrato un poquito. La corriente también se define como un fasor, porque en realidad todo lo que nosotros ahora obtengamos van a ser fasores. Voy a poner el más y el menos, que lo borré para arreglarlo y no lo escribí. ¿Ya? Ustedes eligen. ¿Cuántos han votado? 4. Les voy a dar hasta el minuto. Van 24 segundos recién. Ahí. Ya. 15 segundos. Y ahí vamos a resolver. Mientras voy a escribir acá. Ya, se cumplió un minuto. Ganó Myers, así que vamos a aplicarlo. Vamos a borrar esto de acá. Y aplicamos Myers. Y 1, y 2, y 3. Ya, entonces, al aplicar Myers lo hacemos tal cual. Podemos partir en cualquier punto. En específico yo voy a partir por acá, donde tenemos, ¿cierto?, una fuente de tensión. También podemos notar que hay una supermalla que podemos definir. No se olviden que basta que haya una fuente de corriente, sin importar si es dependiente o independiente, entre dos mallas para que inmediatamente nosotros podamos definir esta supermalla. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos va a quedar? Primero vamos a obtener una ecuación de acá, después vamos a sacar una ecuación de la supermalla aplicando el LKB, dos ecuaciones, y una tercera va a ser a partir de la relación de corrientes que hay en esa rama central. Así que con esto tendríamos tres ecuaciones, tres incógnitas y podemos resolver. Partimos. Malla 1. En la malla 1, como pueden ver, les decía que era más 3 y 0. Todo está definido ahora como fasores. Acá nos queda
más 4. No se olviden que nosotros omitimos cualquier I0, cualquier B0, siempre que no sea el valor de una fuente dependiente, ¿ya? En todo demás casos lo omitimos. Y ¿saben qué? Voy a mover esto un poquito para acá, para que así quede mejor. Lo voy a dejar por el otro lado. Ahí va a quedar mejor. ¿No se juntó? No se juntó. Solamente para que quede un poquito más Profe, mejor dibujado. ¿Sí, dime? se me cayó la internet recién porque hice una super malla, disculpe, por Ah, la corriente claro. dependiente. Claro, mira, es por el hecho de que hay una fuente de corriente. Da lo mismo si es que es independiente o dependiente. Siempre que haya una fuente de corriente compartida entre dos mallas, nosotros aplicamos la supermalla. Así que luego seguíamos, ¿cierto? Una vez que teníamos este término, seguíamos con 4 y 1, más 4 y 1, más 4 y 1. Aquí más 2 y 1 menos y 2. No se olviden que esto de acá, ese más y ese menos, no nos interesa. Si hubiera habido un menos acá y acá un más, seguíamos trabajando con más 2. Nosotros omitimos cualquier B0 y 0 que aparezca, ¿cierto? Salvo, como les digo siempre, acá y acá, que ahí estamos obligados a poner. Así que nos queda y 1 menos y 2. Y eso igual a 0 ya que se nos acabaron los elementos. ¿Ya? Entonces, con eso tendríamos entonces que definir qué es el I0. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es I0? Según lo que tenemos en el circuito. ¿Qué sería? ¿Cómo se me quedó el agua? Vamos a tomar más agua. Sería menos I1. Efectivamente, ya que como pueden ver, va en el sentido contrario que la I1 que tenemos definida. Y nosotros todo lo dejamos en función de las corrientes. Si hubiera ido en el mismo sentido, hubiera quedado más I1, ¿cierto? Pero no era el caso. Así que podemos reemplazar, copiamos esto tal cual y vamos a llegar a la primera ecuación. Acá lo tenemos. Va a quedar acá I1 y le cambiamos el signo. Nos queda menos. Y en definitiva, ¿cómo quedaría entonces la expresión? Tendríamos 6 y 1 menos 3 va a quedar 3 y 1. El I2 aparece, ¿cierto? Aparece como menos 2 y 2. Ese es su coeficiente. Y todo eso igual a 0. Tenemos así la primera ecuación, la dejamos bien ordenada. Y vemos que nos queda. Luego tendríamos que ir a supermalla, ¿cierto? Y a la supermalla, obtener una ecuación nuevamente aplicando el LKB y después la relación que se obtiene la rama central acá. Acá. 1 sería la primera ecuación. Ahora, supermalla. Cualquier duda me escriben o comentan. También les comento que les dejé un video con un apunte. Eso está publicado por acá. Por si acaso alguien no se acuerda bien de la supermalla, de los casos particulares y cosas por el estilo. Este video precisamente. Repaso ejemplos, métodos de mallas. Déjenme darle una mirada. Este lo hice hace tiempo. Sí, pero está bien claro como ustedes pueden notar. De hecho, lo hice todo con látex, así que quedó como que se visualiza súper bien. No está hecho en Word esto. No sé si ustedes han escuchado acerca de látex, que es como un procesador de texto que es bien práctico. Bien práctico. Muy parecido a HTML, como uno va agregando las diferentes cosas. Fíjense, aquí explico todas esas cosas que les comentaba. Caso particular, y está resuelto. Y es bien cortito, así que pueden revisarlo, recordar el método de mallas. Quizá podríamos haber preparado uno también para el método de Nostro. Y además hay un video, si no me equivoco. ¿Cuánto dura el video? 12 minutos, por si acaso que lo quisiera ver en video. ¿Ya? Así que seguimos. Supermalla. Partimos de cualquier punto, yo voy a partir acá. Nos queda más 5 con ángulo de 30. Damos la vuelta, nos queda más J12 multiplicado únicamente por I3. Y llegamos acá. Recuerden que de nuevo más 2 y 2 menos I1. ¿Qué les pareció cómo se veía la punta? ¿Se veía bien o no? Y igualamos a 0, ¿cierto?
¿Y qué nos faltaría? Creo que no nos falta nada, ¿eh? Porque está, en realidad están todas las corrientes, está perfecto para llegar y representar nuestra ecuación. Así que nos quedaría menos 2 y 1, después nos queda más 2 y 2, y nos queda, ¿cierto? El más J12 y 3. La verdad que casi no tuvimos que hacer nada, ¿cierto? Y todo es igual a menos 5 con ángulo de 30. ¿Sí? Aquí uno podría empezar a desarrollar, ¿se acuerdan que les comentaba yo que esto es 1 con ángulo 180 o de menos 180 y después operarlo? O simplemente dejarlo así. La verdad es que ahora lo estoy dejando así tal cual, porque después la calculadora igual, después me lo convierte y todo, pero no nos hace mayor diferencia mientras no omitamos el signo, ¿cierto? Si omitimos el signo, ahí sí que tenemos problemas. Okay, nos va a dar erróneo el resultado. Ahí tenemos 2. Y obtendríamos entonces la ecuación 3. Recuerden que se obtiene acá. Ahí, así que nos queda I3 menos I2 igual a 2B0. La vamos a poner acá. Rama central, central del supernova. Ahí. Y nos quedaría entonces, como les decía, I3 menos I2 igual a 2B0. Siempre, obviamente, la que va en el mismo sentido se suma, Entonces, la que va en sentido contrario se resta. ¿Sí? no es supernova, es supermaya. Oh, tienes toda la razón. Gracias. Toda la razón. Toda la razón. Ahí lo corregimos. Gracias. Así que nos queda, ¿dónde? B0 sería lo siguiente. B0 está por acá. Así que nos queda la impedancia, que sería 2, multiplicado por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir, la I1 menos la I2, ya porque pasan dos corrientes por ahí. Que sería igual a 2 y 1 menos I2. Ahí. Y reemplazamos y llegamos a nuestra ecuación. Así que nos queda I3 menos I2 igual a 2. Fíjense que aparece dos veces el 2. Por algún motivo en estas pruebas siempre como que de repente pasaba que omitían un 2 y cosas por el estilo. Es un error súper común. Quizá como uno los ve iguales, como que no sé, se puede confundir. Puede parecer muy evidente, pero a veces sucede. Ahí. Y nos queda entonces, voy a dejar toda la izquierda, ¿ya? Menos 4 y 1. Después acá hay un menos 4 y 2, ¿cierto? Al otro lado va a haber un más, así que nos queda más 3 y 2. Y eso más 1 y 3. Igual a 0. Vamos a chequearlo igual por si acaso. Entonces, Sí, dime. ¿se sabe algo todavía de las notas o no? ¿Te sabe algo todavía? La verdad es que lo que tenemos que hacer es revisar la pregunta final. No hemos terminado todavía. Así que yo creo que esta semana vamos a tener que aplicarnos para dejar las listas, ¿ya? Ah, ya. Ahí. Y con eso estamos ok para calcular y resolver el circuito, ¿ya? O sea, el sistema. Vamos a esto por acá, ahí. Y procedemos. Nos queda 3, nos queda menos 2, 0, nos queda menos 2, 2 y J12. Y acá menos 4, 3 y 1. ¿Ya? Muchas veces yo dibujo lo siguiente como para ir separando y que no se nos vayan a juntar los términos, porque ahora podrían quedarnos de repente números complejos acá y se nos pueden juntar un poco, así que es preferible separarlos a veces. Y nos queda y 1, y 2, y 3. Y acá tendríamos 0, menos 5 con el ángulo de 30, y 0, y 1, y 2, y 3. Eso vamos a poder resolver. Y luego calculamos los voltajes, ¿cierto?
Luego B0, en realidad el voltaje y la corriente. B0 es igual a, y la corriente I0 es igual a lo que vamos a obtener ahora. ¿Cómo nos quedaba el B0? Era 2 y 1 menos I2. Menos I2. Y el I0 está definido como menos I1, ¿cierto? Así que nos quería resolver el sistema. Vamos a buscar la calculadora. Ahí. Corte de la izquierda, corte de la derecha. Y tenemos entonces 3, menos 2, 0, punto y coma, menos 2, 2 y 12J o J12. En realidad, para calcular es lo mismo. Acá tenemos menos 4, 3 y 1. Y esto lo guardamos, como les comentaba siempre, en A. Veamos que esté todo correcto. Nos lo deja así. Creo que puse... Está bien. Está bien. 3 menos 2, 0, menos 2, 2, J12. Esto recuerden que se puede representar como 12 con ángulo 90. Menos 4, 3 y 1. Estaríamos ok. Y nos queda ahora el B. El B, ahí sí. Con los siguientes valores. 0. Acá nos va a quedar el menos 5 con ángulo 30. Hay que ponerlo en paréntesis. Esto es muy importante, porque si no usamos los paréntesis, nos da error de sintaxis. Ahí. Y 0 arriba. Ahí está guardado. ¿Se fijan que lo cambió? Porque en este caso lo que hizo fue sumarle el menos 180. ¿Y cuál elige? Siempre aquel número que me quede más pequeño acá. Eso es lo que hace. Así que ahora multiplicamos a elevado a la menos 1 por b. Ahí. Creo que me va a dar exacto, así que en realidad lo voy a aproximar. Ahí sí. Ya, y ahí está. Ese sería el valor aproximado. Mi recomendación es siempre que lo dejen aproximado, como les decía, y en polar, porque si no, claro, le quedan expresiones así. Eso es lo que intenta hacer al dejarlo exacto. Y lo consigue, pero no es muy práctico para nosotros, la verdad. Y vamos a usar 4 cifras significativas. 0, 82, en este caso sería 82,20, con ángulo de menos 69,46 amperes. Y aquí nos quedaría 1,233, con ángulo de, me parece que el mismo, sí, menos 69,46 amperes. Y el último sería la corriente I3, 0,4110. Ahí sí. Y nos quedaría esto con ángulo de 110,4. Ahí. Y estaríamos. Se fijan que cada uno tiene específicamente 4 cifras significativas. Acá nos queda así. Y estamos listos para calcular entonces el voltaje y la corriente. La corriente en realidad queda como bien directo, pero aún así, al ser multiplicada por menos 1, lo más probable es que se le vaya a sumar los menos 180. No, se le va a sumar los 180 en este caso. Menos. Vamos a calcular ahí 0. 0.82, 20, con ángulo, ¿cierto?, de los menos 69,46. Lo dejamos acá en paréntesis. Ahí. Y por menos 1. Bueno, y aproximado. Nos queda así. Con ángulo de 110,55 en realidad. De 110. Ahí. Y esa sería la corriente. Y 0. Luego el valor de B0 lo obtenemos de una forma muy parecida, solo que tenemos que hacer todas las expresiones. O poner todas las expresiones acá. Y 1, que va a estar acá, menos I2. Ya. Y 1 era 0.82, 2 con ángulo de menos 69,46. Y teníamos cierto que el I2 era el 1.233, con ángulo de
menos 169,46. Y vemos que nos da. Nos queda 0,82. Miren ustedes, ¿eh? ¿Ven? Se nos da así que coincidentemente el valor queda como prácticamente igual que la corriente que calculamos. ¿Sí? Está bien calculado, ¿cierto? Precisamente. 0,82. Sí, se ve bien. Ya. Nos queda así. Pero este es un voltaje, sí. Ahí. Y nos queda entonces el valor. Ya, esto es solamente un caso que se da este problema, no quiere decir que vaya a ser siempre así. Ahí. Entonces tendríamos ahora que representar el V0 de t. Para eso tenemos que recordar que la frecuencia angular era de 2 radianes por segundo. ¿Sí? Así que van a ser 0,8220 coseno de 2t más 110,5, en este caso volt, y abajo va a ser una corriente, que como les decía, justamente se dio para este problema que coincidieran, ¿ya? Pero un tema bien puntual. Ahí. Y esta es la dinámica para poder calcularlo. Ahí. Vamos a encerrarlo. Y quiero saber si se entiende, o en realidad, sí se entiende, porque así es la pregunta que tenemos acá. Si se entiende lo que hemos realizado. Acá está. Ahí. Mientras yo hago aquí un cuadro para encerrar nuestro resultado. Ahí. Y tenemos todo el desarrollo. Como pueden ver, es lo mismo que en el caso de lo que hacíamos para la prueba 1, ¿cierto? Pues la única diferencia de que ahora como que nos hace trabajar un poquito más porque los coeficientes son complejos. Por ahí de repente incluso una operación de ponerle un -1 nos implica un cambio, ¿cierto?, en el ángulo, pero en definitiva, en lo que respecta al método es lo mismo. No hay un cambio entre aplicarlo en el dominio fasorial o en el dominio del tiempo. ¿Tienes una TI-84, Francisco? Me dice que no tiene la calculadora. ¿Qué calculadora es? Mm, claro, es que hay algunas que no resuelven sistemas de ecuaciones con números complejos. Por eso es que esta recomendación, porque de hecho la TI-84 tampoco lo hace. En ese caso habría que aplicar Kramer si que lo quisieras hacer con esa calculadora, pero aún así, si no tiene para números complejos, más difícil. Porque, por ejemplo, esta, no sé si la van a alcanzar a ver, miren, pero con esta se puede aplicar Kramer. Está justo en mi cara. De hecho, la voy a buscar mejor en internet para que la vean. Esta permite ocupar Kramer sin ningún problema. Vamos a buscarla, ¿cómo se llama? Aunque ahora ha subido de precio, yo me acuerdo que hace mucho tiempo la compré, después se había quedado sin pilas por muchos años. Esta. Y creo que tengo la Plus, no me acuerdo si tengo la Plus. Mira, ahora está como a 18, antes costaba, me acuerdo, como... Esta no es. Es esa que está ahí. Vamos a buscarla. Ah, esta es. Oigan, está más cara, ¿no? Me acuerdo cuando la compré, me habrá salido 10.000, algo así. Es bien práctica. De hecho, hace integrales, derivadas, temas de estadística, no puede agregar los datos y calcula como todo lo que se requiere. Y también trabaja con números complejos. Es bien práctica, convierte por ejemplo, polar a rectangular, hace un montón de cosas. ¿Sí? Y ahora hasta cuánto, a 25 en rebaja. Pero es muy recomendable. Hoy llega gratis todavía, mañana.
Bueno, esta la versión es como un poquito más antigua, pero en realidad es la misma. Esta sí nos podría permitir a nosotros resolver con Kramer, por ejemplo, usando por ejemplo. Sí, dime, Vicente. La FX 8080p. La verdad es que no, pero podríamos ver qué tal. 8080p. Ah, debe ser esta, ¿no? ¿Por qué no la muestra? Ah, esa que está ahí. Muy fácil, capítulo Sí, 1. esa. A ver. Dicen que en esa se puede programar y todo. Sí, Las pues. funciones, Ah, ya, muy bien. O sea, similar a lo que hacemos nosotros en la TI. supuestamente. Ah, no lo había visto, pero me da la impresión de que puede ser así porque dice, claro, computador personal prácticamente. Return. Ah, mira, y tiene de hecho como teclas acá que dicen eso. Dicen go to, for, return, then. ¿Se fijan? O sea, además que se puede programar. Pero me da la impresión de que tiene su propio lenguaje, ¿o no? Ah, ahí dice basic, natural. Interesante. Porque la TI ocupa, ¿cómo le dicen ellos? TI Basic. Pero al final es como Visual Basic, pero con pequeños cambios, sí. Como creo que le mostré un programa, ¿cierto? El viernes. ¿O no? Parece que sí le mostré cómo se hacían, ahora que me acuerdo. Las funciones, Claro, sí, es bien práctico porque en realidad se puede hacer de todo. Lo que sí, no recuerdo cómo era que entraba yo alguna puntual. Lo que pasa es que yo tengo una función bastante más compleja creada, pero en el emulador, porque en el celular uno también puede poner esta calculadora. Y, y ahí tengo otras funciones, como para el día a día y cosas así, para revisar pruebas y cosas así. Pero claro, se puede entonces ir viendo, ir creando programas en realidad. ¿Ya? De repente es bueno darse el tiempo de buscar un poquito más, comprender bien cómo opera la calculadora, la que sea que uno esté ocupando, porque a veces hacen muchas cosas y aquí venden el cable. Miren la calculadora, ¿no? Este yo creo que es como precio de rendimiento cuando costaba, por ejemplo, 13.000, 15.000, era súper buena. O sea, todavía yo creo que lo vale, pero ahí era como que de plano valía como 2.000 pesos más que la típica Casio, la más básica, pero hacía muchísimas cosas más. Aún así yo la recomendaría, pero como más que nada otras cosas. Creo que esta es la mía. Ya. Y bueno, ¿qué nos quedaría ahora en el curso? La verdad es que tenemos que ver dos cosas más. ¿Ya? Yo creo que hoy día la verdad es que voy a comentarlo, ¿ya? Pero el hecho de que igual ustedes saben que los temas que hay hoy día, y que como que hay paro y cosas por el estilo, yo generalmente los días de paro tengo que hacer ejercicio, más que nada por si acaso alguien por algún motivo no participa, porque ustedes saben que la clase se realiza igual, es como para que no pierdan tanto, ¿me entienden? Pero es como algo personal nomás. Lo que vamos a hacer después es superposición. De hecho, aquí tengo un ejercicio. Oh, interesante. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a realizar este ejercicio y después vamos a, obviamente, a realizar bastante más el día miércoles. ¿Les parece? Mm, Interesante. Ejercicio 11 dice. Obtenga la corriente y cero de T en el siguiente circuito utilizando el teorema de superposición. Aquí uno, ¿se acuerdan que yo les había comentado hace tiempo que el teorema de superposición lo que hace obviamente es tomar la contribución de cada fuente del circuito por separado? Eso es lo que hace. Porque yo estoy asumiendo de que si son elementos lineales los que tengo, van a responder linealmente y por tanto todas las contribuciones se van a poder sumar. Es como un ejemplo bien quizás absurdo que uno pone siempre. Imagínense que nosotros quisiéramos mover un mueble o un auto, por ejemplo, y somos tres personas. En principio, si aplicamos la fuerza, la misma fuerza, si que fuéramos capaces de controlarla de esa manera, los tres por separado, en principio haríamos lo mismo que, de hecho, no, tendrían que sumarse las tres. Las tres fuerzas se suman, sería equivalente a la fuerza total, así que aplicamos nuestras fuerzas por separado. A eso me refiero. ¿Ya? Obviamente tenemos que sumarnos para poder mover el auto, por ejemplo, no sé, a menos que sea un auto más chiquitito y las condiciones no sean tan complejas, porque si estamos sin problema, una persona lo puede mover igual, no tenemos ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a obtener la contribución de esta fuente de tensión, de esta fuente de corriente y de esa fuente también de tensión. Se observa que el circuito está siendo alimentado con fuentes a tres frecuencias diferentes. Tenemos acá una frecuencia de 2 radianes por segundo,
tenemos otra frecuencia de 5 radianes por segundo, y les pregunto acá, ¿cuál es la frecuencia de esta fuente? ¿Ven el mouse o no? ¿Cuál es la frecuencia de esta fuente? Ya, muy bien. ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a descargar este apunte y lo voy a dibujar un poquito encima en un software en específico. Déjenme ver dónde quedó el apunte, porque así voy a poder hacer algunos dibujos. De hecho, este no es. Vamos a abrirlo de nuevo. Ah, bueno, lo podría descargar acá. Ahí. Vamos a tirar descargas nomás. Ahí. Ya lo tengo. Y ahora abrimos este software. Y así puedo dibujar sobre él. Cerrar. Y aquí viene el... Ahí viene. Oh, como que lo abrió medio mal, ¿sí o no? Sí, como que tiene algunos fallos. Ya lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Entonces, como le estaba comentando, esta fuente lo que tiene es un valor constante. Me está diciendo que son 5 volts. ¿Ya? Eso quiere decir que no está oscilando. Por tanto, efectivamente, su frecuencia es de 0 radianes por segundo. Eso va a ser sumamente importante, ¿ya? Luego, una vez que tenemos claro que son 3 frecuencias diferentes, lo que hay que hacer es aplicar el teorema de superposición, apagando todas las fuentes menos una y calcular la contribución, en este caso, a la I0 de t. Como pueden ver ustedes, si primero obtenemos la contribución de la fuente de tensión que está acá, de esta fuente, que está a una frecuencia de 2 radianes por segundo, tendríamos que calcular las impedancias, o sea, la impedancia correspondiente a ella. Vamos a ponerlo acá. Vamos a recortar esto. Creo que puedo hacer esto y va a quedar bien. Así lo voy a poder ir dibujando. Ahí. Queda bien pequeño, pero después igual se ven bien. Sí, sí cumple. Ya, entonces, como les decía, tenemos entonces que esta frecuencia era de 0. Lo que yo les quería dibujar era esto. No oscila. ¿Sí? Y luego estábamos hablando acerca de esta fuente, a la cual íbamos a calcular la contribución. Obviamente el fasor, si es que yo lo obtengo, es 10 con ángulo 0, porque está definido como un coseno, ¿cierto? Por eso nos queda así tal cual. Esta inductancia se obtiene a partir de esto. Sería J igual 2 por, que sería nuestra frecuencia angular, por la inductancia, por 2. Nos queda justamente J4. Este resistor queda tal cual. Fíjense que se apagó esta fuente de corriente. Como las fuentes de corriente al apagarlas se reemplazan por un circuito abierto, es como que desapareció, ¿cierto? Como que la quitamos. El resistor tal cual, también quedó igual. Esta fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito, así que nos quedó acá un corto. Ahí apagamos entonces las otras fuentes que no sean ellas. La impedancia correspondiente al capacitor la obtenemos simplemente por medio de esta expresión. Nos queda ZC igual a qué cosa. De hecho está calculado acá. 1 sobre J omega C, lo que es igual a menos J sobre omega C. Y eso sería menos J sobre 2. Ese 0.1 lo pusimos así, como 1 dividido en 10. Se simplifica y me queda en definitiva de la siguiente manera. Menos J5. ¿Ya? Eso es lo que estaría quedando. Ahí. Como decía, está escrito acá. Las ecuaciones que se pueden obtener son las siguientes. Al trabajar acá, nos queda la siguiente ecuación. Y al trabajar acá, aplicando simplemente la LKB, nos queda esta ecuación. Ahí la pueden revisar en más detalles si lo quieren. Recuerden que también tenemos ese apunte sobre como un recordatorio del método de Maya. Y si resolvemos ese sistema, nos quedan las siguientes corrientes. ¿Ya? Esa sería la I1 y la I2. Luego de eso, ¿cómo nos quedaría entonces nuestra corriente? Pueden ver que la I01, esto es muy importante, le pusimos ese subíndice para indicar que es la contribución a la fuente, perdón, a la corriente I0, pero la contribución 1, ¿ya? Para diferenciarla de las otras. Así que sería simplemente menos I1. Si multiplicamos, ¿cierto?, el menos 1, no se olviden que esto es igual a menos 1, nos queda lo siguiente. ¿Ya? Ahora, si llevamos dicho fasor al dominio temporal, para una frecuencia angular de 2 radianes por segundo, nos queda que esta es la contribución realizada por esa fuente. 2,498 coseno de 2t, con ángulo de más 149,2 grados.
Hasta acá, ¿se entiende ese proceso? Porque en realidad es lo mismo que hicimos recién, pero aplicándolo a este problema, ¿cierto? Buscar la encuesta. ¿Se entiende? Y va la encuesta. Como pueden ver, no difiere en respecto a lo que hicimos. Cualquier duda me van comentando. Ahora, me parece que aquí trabajamos después con la fuente continua, sí, efectivamente. Ahora, para obtener la contribución de la fuente de tensión continua, en este caso tenemos que omega es igual a 0 radianes por segundo, por lo que les comentaba, ¿cierto? No está oscilando de plano. Calculamos así las correspondientes impedancias ZL y ZC. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Qué pasa con la impedancia si es que, por ejemplo, el omega es 0 para el caso del inductor? Nos queda obviamente que va a dar 0. Y aquí es donde tenemos que recordar que una impedancia de 0 viene a ser equivalente a un cortocircuito. O sea, no se opone en nada, es como si fuera un alambre simplemente. ¿Ya? Muy importante. Y si tengo una impedancia que corresponde en este caso al capacitor, pero aquí el omega es 0, lo que nos queda es que tiende a infinito la impedancia. Vale decir que la impedancia que presenta es tan alta que difícilmente va a circular una corriente. ¿Ya? Y de hecho, no va a circular para efectos prácticos. Eso es equivalente a un circuito abierto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con eso en cuenta, nosotros entonces podemos tomar el circuito original, que está acá, y decimos, apagamos esta fuente. ¿Ya? Nos queda entonces, así, está apagada esa fuente, ¿cierto? Luego, este inductor, debido a que su impedancia equivalente era 0, nos queda también como un corto. Esta fuente está apagada, así que queda como circuito abierto. Voy a dejar dibujada una pequeña línea ahí para que vean que estaba al menos. La resistencia queda tal cual, ella no cambia dependiendo de lo que suceda con nuestro circuito. ¿Ya? O perdón, no cambia dependiendo de la frecuencia, ¿cierto? Luego nos queda también ese resistor de 4 ohm, 1 ohm. No hay que olvidar dónde está definida la corriente, en este caso le llamamos I02. Y nos quedaría únicamente esta fuente de tensión. Porque, ¿qué pasaba con este capacitor? Como su impedancia tendía a infinito, podríamos reemplazarlo por un circuito abierto, ¿ya? Sin ningún problema. Y nos queda en definitiva esto. Este es el circuito equivalente que estaría viendo la fuente de tensión continua. ¿Ya? Porque, como decíamos, el inductor se comporta como un cortocircuito, el capacitor se comporta como circuito abierto, y va a ser precisamente lo que van a tener por acá. Bueno, de verdad que lo tenía acá en el documento. Ahí. ¿Se fijan que queda así? El resistor de 1, el resistor de 4 y la fuente de tensión. Es muy importante la polaridad acá. No hay que olvidar que si yo cambio esta polaridad, me queda menos, más, voy a estar cambiando el signo de la corriente. ¿Ya? Así que si calculamos la corriente I02, vamos a ver que va a ser la tensión sobre las resistencias que están acá. ¿Sí? Y el sentido también importante. Si es que alguien quisiera, podría aplicar también el método de Maya. A pesar que puede parecer un poco excesivo, pero lo pueden hacer sin problema. Vamos a dejar esto por acá. Ahí. Ahí queda suficientemente grande. Después lo adapto igual. Y nos queda así. ¿Sí? Si quieren, vamos a aplicar el método de mallas para que así comprobemos lo que nos da. Vamos a llamar I. Entonces, si aplicamos el método de malla, nos quedaría 1 I más 4I y más 5 igual a 0. ¿Sí? Así que al momento de desarrollar esto y despejarlo, ¿cómo nos queda? Nos queda I igual a. Esto igual a 0, ¿cierto? Igual a menos 5. ¿Sí? Menos 1. Claro, que efectivamente menos 1. Menos 1 ampere. Ahí está. ¿Y cuánto sería el valor de nuestra corriente que buscamos? I02 es igual a menos I.
porque va en sentido contrario, ¿cierto? Si alguien quería, lo podía definir en sentido contrario y le queda directo. Menos 5. Vale decir 1 ampere. Ahí yo lo que usé fue simplemente un cálculo directo, porque en realidad si tengo una resistencia yo, equivalente acá, yo como medio raro eso, tenemos una resistencia acá, y yo conozco la tensión, la corriente se puede calcular directo, ¿cierto? Por ley de Ohm. Eso fue lo que hice. Pero siempre podemos usar otros métodos, a pesar que, como les digo, quizás es mucho para este problema, pero en realidad lo que sea necesario. Importante, a frecuencia cero, los inductores se comportan como un cortocircuito y los capacitores como un circuito abierto. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Se entiende eso? Ahí va la pregunta. ¿Ven? O sea, se simplificó bastante el circuito. Yo diría que esta es la parte que generalmente crea más problemas ahí, porque implica tener varios conceptos claros. O sea, primero, que como estamos aplicando el teorema de superposición, tenemos que tomar la contribución solo a esta fuente, y esta fuente y esa fuente hay que apagarla. Pero hay que apagarla así, reemplazándola por un corto, y esta por un circuito abierto, ¿cierto? De repente, si uno lo hace al revés, le va a dar un resultado totalmente diferente, y erróneo, obviamente. Y además tenemos que a frecuencia cero, él se comporta como un cortocircuito, y este elemento se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? Y con eso podemos llegar obviamente a cómo nos queda el circuito. De repente hay algunas configuraciones que nos pueden hacer dudar, pero en principio, teniendo en cuenta esas cosas, no debería haber mayor inconveniente. Y luego, donde dejé el problema, acá está. Ahí está. Luego nos quedaría entonces calcular el otro resultado, que sería el correspondiente a nuestra tercera fuente de independiente. No se olviden que tenemos otra fuente, que era la fuente de corriente. Vamos a tomar esto. Esto está publicado también. Ahí. Oh, por ahí está bien. Ya. Así que a continuación obtenemos la contribución de la fuente de corriente de 5 rehenes por segundo, vale, sí, esta fuente, apagando las demás fuentes independientes. Vamos a ver el circuito original, solamente para que nos quede 100% claro cómo apagamos, ¿cierto? Esta se reemplaza por un corto y esta por un corto. Hay que calcular el valor de ZL y el valor de ZC. Ya recuerden que como la frecuencia angular es diferente de cero, ahora sí van a estar influyendo. O sea, van a tener un valor definido, ¿cierto? No simplemente como un corto o un circuito abierto. Así que nos queda ZL como J10 ohm. Recuerden que era 2 por 5 J, nos quedaría entonces 10 J ohm. Y aquí teníamos 1 dividido en J2 por 1 dividido en 10. Perdón, 5 por 1 dividido en 10. ¿Cierto? Por eso nos queda entonces, al invertirlo, como menos J2. Al desarrollar acá, ustedes pueden ver que tenemos una supermalla. La ecuación de la supermalla nos queda así. Después tenemos acá una relación de corrientes, que sería I2 menos I1 igual a 2 con ángulo menos 90. Ahí estaría acá, ¿cierto? Representada. Y nos queda aquí la otra ecuación, la correspondiente a esa malla, que es simplemente 2, ¿cierto? J3, no, perdón, 2J2 más 4 menos J2 y 3. ¿Ya? Y ahí nos quedaría entonces igual a 0 las tres ecuaciones. Si resolvemos, nos queda los siguientes resultados, y ahora el valor de nuestro I03, ¿ya? Sería la contribución de esta malla, o perdón, de esta fuente, la obtenemos simplemente como menos I2, lo cual en definitiva da este valor, 2,328 con ángulo de 102,1 ohm, perdón, amperes. Y luego, representándolo en el dominio temporal, lo tomamos tal cual, lo dejamos como un coseno, nos queda 2,328 coseno de 5t, que era la frecuencia angular que teníamos para esta fuente, más 102,1 amperes. Así que finalmente, muy importante, ¿cómo queda el resultado? Va a quedar como la suma de las tres contribuciones, y las podemos dejar separadas. De hecho, es lo recomendable. Esto uno matemáticamente podría juntarlo todo, ¿cierto? Como en una expresión, pero no se recomienda. ¿Ya? No se recomienda, ¿por qué? Porque es interesante para nosotros conocer, de hecho, cada contribución y el efecto que tiene. En el mundo real, en realidad, cuando uno resuelve circuitos, cuando estamos trabajando
en sistemas a 50 Hz, 50 ciclos, como por ejemplo la red domiciliaria, se presentan muchas componentes armónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tenemos, supongamos, una señal a 50 Hz, señal de tensión, por ejemplo, a 50 Hz, pero además se presentan otras señales al doble frecuencia, al triple frecuencia, 4 veces, así. De hecho, esas son las componentes armónicas. Entonces, por ejemplo, tendríamos algo así, que están solapadas. Bueno, imagínense que esto es simétrico, que están solapadas con esta señal. ¿Ya? Y lo que sucede sí es que tienen cada vez menos magnitud, o sea, las primeras armónicas deben ser pequeñitas, y unos cuantos volts, ¿ya? Pero en definitiva nos generan algo de distorsión, porque si nosotros sumáramos todas esas tensiones, nos queda algo así. Nos tiende a distorsionar la señal. Y después así es como se genera muchas veces el ruido eléctrico, por ejemplo, en algunos dispositivos de audio y cosas por el estilo. Y por eso es que es importante conocer la magnitud. Si esto fuera, por ejemplo, como le digo, el sistema eléctrico que nosotros tenemos, tendríamos acá la frecuencia que corresponde a los 50 Hz, que son como 100 pi aproximadamente. Después el doble frecuencia, pero esto sería un valor pequeñito en comparación, y así van disminuyendo. Pero en principio van a existir prácticamente todas. ¿Ya? Eso para que vean una aplicación de este tipo de método. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Acá está. Armónicos. Creo que aquí me sirve todavía. Ahí está perfecto. ¿Se fijan? Entonces nos aparecen justamente con el doble frecuencia. Aquí está definido como para los instrumentos musicales, pero es la misma idea. La misma idea. ¿Se fijan? Entonces en sistemas eléctricos de corriente continua, perdón, alterna, los armónicos son iguales que en acústica, frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema. En este caso la frecuencia fundamental en Chile y Europa es de 50 Hz, en Estados Unidos es 60. Y cuya amplitud va creciendo conforme aumenta el múltiplo, respecto a la frecuencia, ¿sí? En el caso de sistemas alimentados por la red 50 Hz, pueden aparecer armónicos de 100, 150, 200, ¿ya? Muchos de esos. ¿Sí? Principalmente eso. Después obviamente hay dispositivos para poder limitarlos, como filtros y todo eso. Así que bueno, la siguiente clase lo que vamos a hacer es resolver otro problema de superposición, un ejercicio como los que uno podría ver en la prueba, por ejemplo, y después de eso comenzaríamos con potencias. ¿Ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo miércoles, donde vamos a resolver un problema. No vamos a ver directamente este que está resuelto, a pesar que como pueden ver está bien detallado, salvo que no profundiza en la aplicación del método de Maya, porque lo asume como que es algo que ya se revisó, pero todo lo demás está bien descrito. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, profe.